Bienvenidos al simposio del Departamento de Ciencias de la Salud. En esta ocasión estamos celebrando el 25 aniversario. El día de hoy nos complace invitar a la doctora Lourdes Martínez Cárdenas, que es responsable del Laboratorio de Cultivo In Vitro Vegetal y es integrante de nuestro Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, a quien le cedemos la palabra para que dé inicio a su conferencia. Muchas gracias, doctora. Gracias, Norma, muy amable. Bueno, yo soy María de Lourdes Martínez Cárdenas, soy bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM y tengo maestría en Ciencias en Biología Vegetal por la misma institución. La línea de investigación que manejo es la de cultivo y propagación in vitro de genotipos vegetales para su conservación. Yo hago docencia desde 1977. Empecé en la Facultad de Ciencias de la UNAM entre el 1977 y el 79. Di también clases en ENEP de Zaragoza, ahora FES Zaragoza, desde 1979 al 83. Y en UAM estoy desde 1991. He colaborado en investigación en el Instituto de Biología de la UNAM, en el Laboratorio de Ecología, en los años de 1976 y 77. Trabajé en CONAFRUT en 1980. Estuve en INIREP en 1981 y en la UAM estoy desde 1991 hasta la fecha. La misión del laboratorio de la línea de investigación es realizar investigación integral en el campo de la propagación, mejoramiento y conservación de las especies vegetales de interés biológico, ecológico y comercial, con métodos de cultivo in vitro, incidiendo en la formación de profesionistas de calidad a nivel de licenciatura y posgrado. Bueno, el ser humano ha experimentado y aprendido a utilizar a las plantas como alimento, como medicinales, y las ha asociado a aspectos religiosos y culturales. También les ha sacado provecho como ornato y sus productos están en todo nuestro entorno, de los cuales también utilizan, ¿sí? De ahí es la importancia que tienen las plantas para nosotros. Tradicionalmente se sabe que de una semilla nosotros vamos a obtener una planta. Y en la agricultura, las preguntas que han surgido siempre han sido: ¿cómo incrementar la producción de plantas? ¿Cómo mejorar su calidad? ¿Cómo conservar las especies? El cultivo in vitro ha venido siendo una herramienta para que esto suceda. Entonces, el cultivo de tejidos vegetales son técnicas asépticas para la producción de plantas sanas, homogéneas genéticamente, bajo estímulos físicos y químicos controlados y en medio de cultivos adecuados. Se pueden cultivar además diferentes órganos, de estructuras o células vegetales, ¿sí? Cualquier estructura. Se basa el cultivo in vitro en el concepto de la totipotencialidad celular. Este concepto lo que dice es que toda célula contiene la información necesaria para que se desarrolle un organismo completo, y esto está en el DNA del organismo y de la célula. El cultivo in vitro se puede aplicar a la micropropagación, haciendo masiva la propagación de plantas. Se puede usar en estudios de fisiología vegetal, de desarrollo de vegetales, en la expresión genética también, y en la manipulación genética. Es una herramienta muy útil porque es la única forma en que podemos tener cultivos de células para hacer esto. Para tener éxito en los cultivos, entonces se deben cuidar aspectos importantes, tales como la asepsia, ¿sí? Y la asepsia es el conjunto de técnicas que impiden el acceso a microorganismos a un lugar determinado. Para que haya asepsia, nosotros hacemos uso de la desinfestación. A esto le llamamos quitarle el polvo y todo lo que trae externo al organismo.
Después se hace una desinfección y la desinfección nos permite eliminar todos los microorganismos, aún algunos que se encuentran dentro de los tejidos. Y finalmente, la esterilización. Y la esterilización va más bien encaminada al entorno en donde se trabaja y los materiales con que trabajamos. Así es de que esto es lo que nos permite evitar que los microorganismos nos contaminen nuestros cultivos. Además de eso, hay que cuidar las condiciones ambientales en la cámara para el cultivo, tales como la luz. Y de la luz se deben cuidar 3 aspectos importantes. Uno, lo que es la calidad de luz, que en realidad cuando hablamos de calidad estamos hablando de longitudes de onda. Y las longitudes de onda las podemos conocer como colores, ¿no? Entonces esto nos incide en diferentes respuestas de las plantas a la luz. La cantidad de luz nos habla de los fotones, el número de fotones que incide en un área determinada por segundo. Y finalmente un fotoperiodo. Las plantas son muy sensibles al fotoperiodo y el fotoperiodo se refiere a la duración que tiene el día y la noche. Es como saber que en verano el día es largo y en invierno el día es corto. Entonces, estos aspectos de la luz son muy importantes en el desarrollo de las plantas. También la humedad relativa es importante, porque eso va a también permitir el funcionamiento de las células. Entonces, la humedad que se encuentra en el aire nos ayuda a que el tejido se conserve también. Las temperaturas deben estar controladas. Generalmente se trabaja alrededor de los 25 grados centígrados. Y el cuarto debe estar ventilado, pero con aire filtrado para evitar contaminaciones. Los medios de cultivo es el segundo aspecto y es muy importante, pues porque ahí es donde se van a desarrollar nuestros cultivos. Un medio de cultivo contiene nutrimentos en su forma química adecuada y son adicionados además compuestos orgánicos como azúcares, vitaminas, aminoácidos y reguladores del crecimiento vegetal. Los nutrimentos son elementos minerales esenciales para el crecimiento de las plantas. Cuando hablamos de minerales esenciales, estamos hablando de ese tipo de minerales que les va a permitir desarrollarse a la planta, pero que si llegan a faltar, no van a poder completar un ciclo de vida normal. Y es por eso que son esenciales. Están clasificados como macroelementos y esto es cuando están en cantidades de gramos por cada kilogramo de materia seca. Y los microelementos son aquellos que están en cantidades aproximadas de miligramos por kilogramo de materia seca. Y bueno, en total son 17 elementos. Y además, y esto es lo que nosotros utilizamos todavía con más frecuencia y es lo que nosotros cambiamos y en cuanto a cantidades y a tipos de hormonas, ¿no? Las hormonas y los reguladores del crecimiento vegetal son componentes importantes del medio de cultivo. Las hormonas, son compuestos orgánicos sintetizados por las plantas superiores que influyen en el crecimiento y en el desarrollo. Y un concepto igual importante es un regulador de crecimiento vegetal. Este es un compuesto sintetizado químicamente, pero con la misma función que las hormonas, es decir, también van a influir en el crecimiento y desarrollo, pero estos no los sintetiza la planta, son sintéticos. Entonces se pueden adicionar y tener las mismas respuestas que con una hormona. De los tipos de hormonas hay varios grupos, pero 2 son los que más se utilizan dentro de lo que es el cultivo in vitro. Uno son las auxinas. Las auxinas son indoles, muy relacionados químicamente con el ácido indolacético, que es la hormona, la auxina natural de las plantas. Estas actúan en el alargamiento celular e influyen también en la división celular.
Y aquí tenemos ejemplos, ¿no? Este es el ácido indolacético, este es el ácido indolbutírico, y como estas serían, por ejemplo, como hormonas, como reguladores de crecimiento con función de auxina, tenemos al 2,4-D, que es el ácido 2,4-diclorofenoxiacético, y el ácido naftaleno-acético, conocido como ANA. Otro grupo importante son las citocininas. Las citocininas son sustancias químicas derivadas de la adenina. Estas estimulan la división celular. Y bueno, aquí tenemos la adenina y tenemos aquí dos compuestos que son citocininas. Uno que es la cinetina o quinetina también. Cualquiera de los dos son sinónimos. Y esta viene siendo un regulador de crecimiento vegetal porque es sintético, mientras que la zeatina es una hormona con función de citocina, que es el compuesto natural. Bueno, dentro de estos dos grupos de hormonas, es importantísimo el balance que hay entre ellas. No nada más el tipo de auxina o el tipo de citocinina, sino esa concentración y balance que hay entre sus concentraciones. Esto es lo que ayuda a regular la morfogénesis en el cultivo de tejidos. Y con células de callo, al alterar ligeramente las concentraciones relativas de auxina y citocinina, se pueden modificar el desarrollo de las células indiferenciadas de los cultivos de tejidos. Una concentración más o menos igual de estas dos hormonas hace que las células sigan siendo indiferenciadas, es decir, cuando las aplicamos a callo y estas concentraciones están más o menos iguales, entonces las células van a seguir formando callos, únicamente proliferando y dividiéndose. Mientras que cuando hay mayor cantidad de auxina sobre las citocininas, se van a formar principalmente raíces. Cuando la concentración de auxina es menor que la de citocininas, lo que vamos a tener como formación principalmente dentro de ese callo son la formación de yemas, que es lo que es el brote apical de lo que va a ser los tallos. Y cuando estas auxinas y citocininas están balanceados, lo que se puede ver es formación tanto de raíz como de yemas apicales, y entonces nosotros podemos tener regenerada una planta, ¿sí? Esto es lo que hacen las hormonas. Inducen a la formación de nuevas estructuras. Bueno, esa es la introducción a lo que se hace, en lo que se basa el cultivo in vitro. ¿Qué se ha trabajado en el laboratorio? Bueno, cuando iniciamos, trabajamos en un proyecto para la propagación de plantas cactáceas, 3 especies en particular: la pitaya de mayo, que es Stenoceros pruniosus, el tunillo o choconoscle dulce, que es el Stenoceros stellatus, y Escolta quiotilla, que es conocido como quiotilla. Estos 3 cactus, que son columnares y bastante altos, lo que hacen es que producen frutos que son comestibles y además son bastante cotizados. Así es de que antiguamente se colectaban a campo, y los productores de esa zona decidieron crear huertos. Así es de que para eso necesitaban una gran cantidad de planta y se les produjo por cultivo in vitro. ¿Cómo? Bueno, esto quiero decir que fue en colaboración con el doctor Miguel Ángel Armeda del Departamento de Biología y la doctora Lourdes Yáñez del Departamento de Biotecnología. Bueno, se extrajeron las semillas de los frutos, se germinaron in vitro, de ahí se tomaron explantes que se resembraron y después de cada uno de ellos se tuvieron una gran cantidad de plantas. Se podía tener hasta 15 por cada segmento de planta que se sembraba aproximadamente. Estos después se individualizan, se ponen en medio de cultivo para que formen sus raíces. Y como ven en esta fotografía, pues se alcanzan a distinguir cómo desarrollaban sus raíces y bastante fuertes. Una vez que estaban así regenerada la planta, que es a eso que se le llama que está regenerada, ya cuando está con todas sus estructuras completas, entonces
se pueden extraer de este medio de cultivo y se llevan un proceso que se llama aclimatación. Es decir, se ponen en un lugar más amplio donde va a haber una humedad relativa menor para irlos haciendo que se acostumbren al ambiente abierto. No como lo tienen aquí tan saturado de humedad en el frasco de cultivo. Así es de que se va abriendo poco a poco hasta que el domo donde se están aclimatando queda completamente abierto y en ese momento ya se pueden pasar a maceta. Y estas plantas pudieron ir a campo. Bueno, un caballito de batalla en el laboratorio, y a veces sirve para que los muchachos se entrenen a hacer el cultivo in vitro, es la violeta africana. Esta planta es una planta muy común, hay en muchas casas, las tienen así como de ornato, para eso es realmente, pero tiene la particularidad de que prolifera bastante y sus respuestas son rápidas. Así es de que, bueno, de esa se toma una hoja, se hacen cuadritos, se siembran estos cuadritos y de ahí empiezan a proliferar y a formarse pequeñas plantas. Tanto que llega a haber decenas de estas plantas por cada segmento de hoja que se tiene, que cada segmento viene siendo como de 1 centímetro cuadrado. Y después de que ya están más de un buen tamaño, entonces se separan y se pueden llevar a aclimatación. Una vez que se han aclimatado, pues se individualizan y se ponen en maceta. Este proceso lo hemos tomado para también que sea un ejemplo en la materia de cultivo in vitro de tejidos vegetales, que es una optativa para biología experimental y otras materias y otras carreras. Entonces, bueno, esta es una de las plantas que más fácil se tiene, pero siempre la estamos trabajando. Dentro de las ornamentales también hemos trabajado orquídeas, en particular Epidendrum radicans, que se conoce como estrella de fuego por el color de sus flores, de la cual tuvimos un fruto que alguien donó y lo que hicimos fue, bueno, desinfectarlo y desinfectarlo. Y las semillas, sembrarlas in vitro. Una cosa importante es que muchas orquídeas necesitan que se adicione un hongo para que tenga una cierta simbiosis y esto les ayude a germinar. Lo que nosotros hicimos fue que no necesitamos ese hongo y en medio Murashige-sku, que es el medio más comúnmente utilizado en cultivo in vitro en todo el mundo realmente, pudo germinar. Y aquí tuvimos protocormos, que es la primera etapa de la germinación. Y después del protocormo ya pudimos ver cómo se desarrollaron las plantas. A estas se les dio cierto tiempo para que desarrollaran completa y luego se hicieron estas pequeñas cámaras en realidad los instrumentos que usamos son muy sencillos, eran vasos de plástico y un domo. Y entonces allí se aclimataron y llegaron a estar lo suficientemente grande para caber en unas botellas y entonces poderlas tener individualmente y después pasarlas a maceta. Así es de que, porque esta es una orquídea terrestre, no necesita estar arriba de un árbol. Este fue otro trabajo que se ha hecho y es un ejemplo de lo que nosotros hemos trabajado. Posteriormente, un proyecto que ha venido teniendo bastante más tiempo es el de la vainilla. La vainilla, nosotros supimos que estaba teniendo problemas de enfermedades que hacían que el fruto se cayera antes de madurar. Lo que se vende de la vainilla y lo que da el aroma y el sabor ese rico que nosotros conocemos es el fruto cuando ya ha madurado y ha tenido un proceso de fermentación, una fermentación seca. Es cuando se pone negro y da ese aroma. Bueno, si se cae el 80% del fruto, entonces no va a haber suficiente producto y esto además pues afecta a los productores. Bueno, entonces nosotros nos dimos a la tarea de empezar a conocer la vainilla, también tuvimos contacto con los productores de vainilla, en particular con el señor Crispín Pérez García, que es el presidente
de la Asociación de Vainilleros de Veracruz. Bueno, hicimos trabajos de campo para conocer la fenología de esta planta, es decir, la fenología se refiere a cuáles son las etapas de desarrollo en campo, ¿sí? Desde cómo crece la planta, cuántos frutos produce, cuántas flores, cuántos frutos produce y cuántos llegan al final del periodo. Se lleva un año completo tener un ciclo, entonces se hicieron varios ciclos. Además de eso, también se hicieron estudios de suelo para ver si en los suelos se encontraban problemas, por ejemplo, como de hongos, que es lo que nosotros pudimos detectar a simple vista. Y estos fueron los primeros 4 chicos que fueron a Papantla conmigo para empezar ese proyecto. El trabajo de campo fue ese, empezar a estudiar la fenología y los suelos. Pero en el laboratorio lo que hicimos fue empezar con la propagación in vitro, para lo cual obtuvimos esquejes. Un esqueje es un segmento de tallo, ¿sí? Estos segmentos de tallo que nosotros elegimos eran segmentos donde estaba un nudo. Un nudo es donde una hoja crece o se desarrolla y siempre que desarrolla una hoja ahí hay una pequeña yema y de esa yema puede surgir una rama. Entonces, eso nos interesaba, que fuera solamente un pequeño segmento y entonces imagínense, de un tallo por cada hoja puedo tener un esqueje. Y eso me lleva a tener una planta por cada esqueje que yo tenga, ¿sí? Y si un tallo tiene 20 o 25 nudos, pues puedo llegar a tener 20 o 25 plantas. Aquí lo que vemos es un esqueje y miren, se ve muy claramente cómo la raíz ya desarrolló y por acá atrás está la parte aérea, ¿no? Lo que va a ser el tallo. Estos esquejes, bueno, algo importante que hay que decir que, bueno, no siempre todo es color de rosa, llegó a haber bastante contaminación, pero una vez que la pudimos controlar, entonces se pudo desarrollar y llevar a aclimatación. Y como les digo, bueno, nuestros materiales siempre son bastante sencillos, ¿no? Se puso tierra y se le puso un soporte que era una vara nada más, de esas para un palito como de paleta, y entonces eso le da sostén a la planta y ahí creció. Estas se van a campo y ahí han desarrollado. Entonces, esa parte fue la propagación vegetativa por esqueje. Lo que también hay que decir es que la vainilla, desde que se hicieron los cultivos masivos, que en realidad fueron ya para producción, que fue desde que llegaron los españoles hace unos 500 años, se ha propagado de esa manera. Esto ha llevado a que la variabilidad genética de la especie se haya reducido en lo máximo que hay. Por lo tanto, se considera la vainilla en una categoría de estas de peligro. No está en extinción porque hay un gran número de plantas, pero la variabilidad genética es lo que la está definiendo de esa manera. Entonces, algo que puede aumentar la variabilidad genética es obtener nuevas plantas, pero ahora por semilla, donde como ahí es una reproducción sexual. Bueno, pues esto va a permitirnos aumentar la variabilidad genética. Para esto entonces tomamos frutos verdes, se desinfectan y luego se extrae la semilla que queda aquí. Esta también se desinfecta perfectamente y luego se sembraron pequeños cúmulos. Como tienen una sustancia como resinosa, quedan aglomerados. Entonces se procuraba tener estos cúmulos de semillas más o menos del mismo tamaño para que se contaran como una unidad, de la cual germinaban bastante, duran como 3 meses para germinar y luego pudimos obtener una gran cantidad de plantulitas a partir de eso. Cada que empezaban a crecer se empezaron a separar y a individualizar y pudieron crecer. Y cuando ya estuvieron de cierto tamaño se pasaron a frascos más grandes y se ve como la planta
pudo llegar a crecer suficiente. Se sacaron de allí y, bueno, se llevaron al proceso de aclimatación. Se utilizaron para esto, pues, botellas, ¿no? De esos de agua para 5 litros y fue espacio suficiente para que desarrollaran. También esas plantas ya han podido ir a campo y están en producción actualmente. Bueno, eso es lo que se ha hecho en propagación de vainilla. Además de que ahorita no presento esos resultados porque también los estamos, trabajando, se pudieron tener los cromosomas de esa planta. Otra planta que hemos trabajado y también hemos hecho es irnos con las plantas medicinales. Loelia mexicana es una planta medicinal que se conoce como espinosilla. Y la espinosilla es una planta que se ocupa mucho para evitar la caída del cabello. De hecho, shampoos como el Tío Nacho y algunos otros tienen este extracto de espinosilla, dentro de otras, ¿no? Pero utilizan esta planta. De esta planta también se hicieron trabajos de campo para conocer su fenología. Y además de que también se quiso comparar los cromosomas de esta planta con otros de otra especie también de Loelia, la Loelia cerule, y se pudieron tener estos. Bueno, esto ya está en proceso de publicación también. A partir de tallos de Loelia, que también se hicieron pequeños esquejes, lo que se pudo obtener, y bueno, aquí presento a las chicas que han trabajado con Loelia. Bueno, también tengo que mencionar que el doctor Pedro Mercado Ruaro es citogenetista, trabaja en el Instituto de Biología de la UNAM y con él se pudo terminar este trabajo de citogenética. Bueno, estas chicas además lo que hicieron fue trabajar con estos mini esquejes y por primera vez en Loelia se pudo tener la producción de callos, pero además callos que producían diferentes estructuras como raíces, ¿no? Entonces pudimos tener raíces. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que de las raíces también se pueden sacar compuestos posteriormente. Es una de las cosas que nos falta tener, pero finalmente de esto se obtuvo una publicación, ¿no? Entonces, esa es otra que tenemos. Otra planta medicinal que se ha trabajado es la Iberville sonore, conocida como huereque. El huereque es una planta que se utiliza para controlar y bajar la concentración de glucosa en sangre. La utiliza mucho la gente que tiene diabetes y funciona. Ahora, nosotros lo que hicimos fue ir a campo, a Sonora, a colectarla. En particular, el ahora maestro en biotecnología agraria, Norberto López Márquez, y fue asesorado en campo por el doctor Alberto Burques del Centro de Ecología de la UNAM allá en Sonora. Bueno, él colectó los frutos, los trajo y trabajó asesorado también por el doctor Rodríguez de la O, que se encuentra en Chapingo. Nosotros colaboramos con el doctor y entonces lo que se hizo fue extraer las semillas y medir su viabilidad, ver cómo germinan y germinaron bastante bien. Aquí está todo el proceso de germinación hasta que la plantulita ya estuvo de un tamaño adecuado para poder ser seccionada y tomar de ahí los explantes. Y después de unos 3 meses se empezó a ver el crecimiento de callo. Este es, por ejemplo, un callo que solamente produjo eso, ¿no? Callo. Aquí está la primera fase del esqueje, donde empieza a desarrollar, este es el callo, y tuvimos 2 tipos de estructuras que se pudieron ver. Uno, la producción de yemas, ¿sí? Brotes aéreos, y la producción de raíces. Entonces, bueno, con esto, Norberto López pudo obtener el grado de maestría. Esto es lo que hemos trabajado con Iberville sonore. Y otro trabajo ya un poco más, digamos, experimental, es la producción de protoplastos.
Los protoplastos son células a las cuales se les ha quitado la pared celular y entonces solamente queda pues lo que es membrana celular y todo el interior de la célula, ¿sí? De inmediato que la pared celular se degrada a través del uso de enzimas, toman estas células una forma redondeada porque además están en un medio líquido. ¿De dónde se toman y de dónde se extraen? Bueno, se utilizaron hojas. El método que se planteó fue diseñado y esto empezó con papaya. La papaya presentaba un problema, presenta un problema de virosis y se piensa que para que se pueda hacer una mejora genética se puede empezar por tener protoplastos, como para tener líneas celulares. Entonces, del mesófilo de la hoja se separan los protoplastos. Este método se replicó también para vainilla. Esta es una planta de vainilla, ¿no? Aquí están los frutos y estas son las hojas. Bueno, aquí están las dos especies. ¿Qué se hace? Bueno, pues se desinfectan las hojas, se disectan y se tienen cuadritos aproximadamente de 1 centímetro cuadrado. Estos se ponen en una solución enzimática. Las enzimas que contiene son aquellas que van a degradar pared celular, como la celulasa, hemicelulasa, pectinasa, para que se separen. Se dejan aquí un tiempo y después de eso, pues se filtran. Después se centrifugan para separar perfectamente las células que realmente ya son protoplastos, se observan al microscopio, ¿verdad? Y después se siembra. Y este es un método que se diseñó aquí en Guam. Bueno, para poder saber cuál es el tiempo adecuado, pues se fue primero muestreando en el tiempo cuántos protoplastos se producen y entonces lo que tuvimos son curvas como esta, ¿sí? Donde vemos que pues va aumentando con el tiempo, ¿sí? Y alrededor de las 240 minutos, entonces nosotros vemos que ya se estabiliza la producción de protoplastos. Esto nos permite saber que aquí es cuando nosotros ya podemos hacer la separación. Antes de sembrarlos en el medio de cultivo para que empiece a haber proliferación o mantenerlos como protoplasto para cualquier otro tipo de estudio, también tenemos que verificar la viabilidad de los protoplastos, porque no todas las células que pierden la pared quedan viables. Así es de que se usó un microscopio de fluorescencia. Estas son células que se vieron en campo claro. Y de allí se cuentan y después se pasa a fluorescencia y se ve que las que florecen son las que están viables. Así es de que se hace un porcentaje entre las que florecen y las que había, y entonces eso nos da un porcentaje de viabilidad. Y se tiene aproximadamente un 75% de viabilidad, lo cual está bien. Después de eso se puede calcular entonces cuántos protoplastos debemos de, o cuántos mililitros que lleven X número de protoplastos se pueden sembrar. Una vez que se siembran en el medio de cultivo, nosotros podemos verlos cómo empiezan a dividirse y a formar nuevamente cúmulos de células, ¿sí? Y pueden entonces llegar a regenerar un callo al menos y a partir de eso tener algo más. Esta gráfica de lo que nos habla es del número de protoplastos que después de días de cultivo, bueno, los contamos como protoplastos, aunque probablemente para este tiempo ya hubieran regenerado la pared celular. Así es de que, bueno, hubo 4 condiciones de cultivo y en todas hubo proliferación excepto en esta, ¿no? Y ahora lo que vemos es que esta gráfica para lo que nos sirvió, porque nada más estuvieron tomando muestras, es que a partir de este momento lo que conviene es hacer un recambio de medio de cultivo para que no haya esta caída en el número de protoplastos. Esto nos está indicando que aquí se agotan los nutrimentos y que por eso empiezan a morir. Así es de que esta gráfica para eso nos puede
servir, ¿no? Para saber en qué momento hacer un recambio de este medio de cultivo y mantenerlo en proliferación. Bien, ¿qué nos falta hacer dentro de lo que es este tipo de trabajos? Bueno, para lo que es los protoplastos, lo ideal es, o lo que nosotros pensábamos para papaya y para vainilla, una forma de mejorarla es fusionar dos especies diferentes. Por ejemplo, carica papaya que presenta un problema de virosis, fusionarla con otra especie del género carica que ya conocemos, que es la carica cauliflora, que esta es resistente al virus que enferma la papaya. Entonces, si nosotros tenemos protoplastos de, de carica papaya y protoplastos de carica cauliflora y los fusionamos, podemos tener, este es un protocolo por acá está la cita, ¿no? De otro autor, pero es un gran ejemplo para esto. Entonces, nosotros podemos tener los protoplastos, hacer que se fusionen de dos especies, y aquí se nota muy bien como aquí hay una especie, esto era hoja de mesófilo, célula de mesófilo contra célula de raíz, y se nota por la cantidad de cloroplastos que tiene. Entonces, ya fusionados, con esto podríamos distinguirlo perfecto, ¿sí? Ahora, ya fusionados, estos empiezan a dividirse y lo que tenemos es un híbrido, pero un híbrido somático. Entonces, forman colonias y esto hace que se recuperen callos. Los callos son esas masas celulares que no tienen forma ni mucha función porque son células indiferenciadas. Y entonces, lo que se debe de conocer muy bien también es un protocolo de rediferenciación. En esos protocolos de rediferenciación lo que se puede obtener son embriones. Y entonces en este caso obtuvieron embriogénesis somática. Y la embriogénesis somática es somática porque son embriones que no vienen de una cruza sexual, sino de células del cuerpo de la planta o células del cuerpo que se diferencian en embriones y son embriones somáticos. Estos embriones, igual que los embriones sexuales, se pueden desarrollar en una planta y entonces podemos tener esta regeneración, ¿sí? Bueno, esta es la otra parte que nos falta desarrollar a nosotros. Solo les quise presentar este esquema para que vieran que se puede continuar en ese sentido. Bueno, esto sería aplicable para papaya y también para vainilla. La vainilla es muy susceptible, ya dijimos, para las enfermedades debido a que se ha clonado por siglos, mientras que hay vainilla silvestre o bien hay otros tipos, otras especies de vainilla con las que se puede fusionar porque son más resistentes, porque tienen mucho más variabilidad genética, porque son silvestres. Y bueno, eso es lo que nos faltaría hacer por el momento, más lo que venga, ¿no? Así es de que, bueno, pues les agradezco mucho su atención y este es mi contacto. Por el momento es más seguro por correo, que esta es mi dirección de correo, y para cuando se levante la contingencia, que esperemos que sea pronto, estaré en el laboratorio del edificio Q3 en el 7. Muchas gracias. Doctora, le agradecemos su valiosa participación en esta edición conmemorativa del 25 aniversario de Simposio del Departamento de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Norma.